contenido hacia el ciego, y en el ciego empieza a aumentar la presión. Al aumentar la presión y al haber también el estímulo químico, que empieza a ser más que en el hilio, esta válvula se empieza a cerrar nuevamente y empieza a inhibir retrógradamente los movimientos. Es decir, impide que el contenido que ya pasó hacia el ciego regrese nuevamente al hilio. Justamente acá es donde tenemos el apéndice, ¿no? La salida del apéndice. Y cuando hay procesos apendiculares inflamatorios, inhiben todo el movimiento de esta zona. Entonces, la clínica, que es a razón de tener dolor también en la fosa ilíaca derecha, es que al no moverse esto, todo esto se distiende, el paciente está distendido. Ven un hilio reflejo, un hilio en relación a la inflamación que hay en esta zona, y todo el intestino, a razón de hilio, está distendido, quieto, no se mueve, entonces empieza a distender el paciente. Distensión más dolor, esos son los signos clínicos de una apendicitis. Entonces, esa es la válvula iliocecal, tan importante para impedir el retorno del contenido, ¿no? Aumentando la presión del ciego, inhibiendo el peristaltismo. Esto que están viendo acá en el lado izquierdo y en el parte del sigmoides, es el movimiento en masa. Como el colon, que normalmente son con austras, está totalmente sin austras y sin tenias. Muchas veces esta irritación, este movimiento en masa está dado por esos reflejos gastrocólico y duodenocólico, y también cuando el contenido pasa a la luz del colon. Es decir, pasa a la luz del colon, se detecta la distensión, se detectan los productos químicos y empiezan las contracciones de masa. Cuando hay algún proceso inflamatorio crónico, también condiciona este efecto de contracción en masa. Hay una enfermedad que se describe, la colitis ulcerativa, que son procesos inflamatorios que generan este estímulo. Entonces, el diagnóstico está al tomarle radiografías, ven esto, pérdida de las austras, contracciones en masa permanentes. Lo que es 3 a 5 minutos, en esta colitis ulcerativa es permanente, lo ven en cada momento, en todo momento está sin austras, sin tenias, ¿no? Como vemos acá en el lado derecho, ven el movimiento peristaltismo y el peristaltismo inverso también, o sea, en retroceso. Y finalmente todo el contenido va a avanzar todo el contenido, deshidratando el agua y electrolitos, y llega hasta el inicio del recto. Si ustedes ven del sigma al recto, acá hay un ángulo. Este ángulo de por sí permite de que esta contracción en masa, si sigue avanzando, si sigue propagando, va a pasar al recto y aquí sucede la defecación. Pero este ángulo permite que se vaya dosificando la llenura de este recto. Entonces, este recto nos va a llevar a lo que es ya la defecación. Lo mismo las contracciones en masa, segmentarias, nos va a llevar a lo que es ya la defecación, la motilidad anorrectal. Tenemos dos esfínteres, el esfínter interno, el involuntario, liso, y el esfínter externo, voluntario, estriado. Vamos a ver nosotros que el recto tiene una forma de mide de 12 a 14 centímetros. La capa, a diferencia que en el colon sigmoides, que las austras y las tenias estaban limitadas, al llegar al recto nuevamente se entrelazan y forman como un mantel que da un potente capa muscular a esta parte rectoanal. El recto, después de estos 12 a 14 centímetros, en la parte terminal se une a lo que es el ano, que solamente son 3 a 4 centímetros, ¿no? Y entre el recto y el ano también hay una angulación, que se refiere al ángulo rectoanal. Esta angulación también permite cierta válvula para poder contener, para hacer una continencia de lo que es la defecación. Tenemos así que en reposo es 90 grados, 90 grados impide que pase, impide que haya un vaciamiento del recto hacia el ano. Cuando hay una contracción se agudiza e impide más, ¿no? Impide más que pase. Contrariamente, cuando hay un pujo, hacemos que esto se tienda a ser 180, ¿no? O sea, se pierde la agudeza
y se produce la defecación. Los dos esfínteres que tenemos, el esfínter externo e interno, y en este ángulo recto anal vamos a tener dos músculos, el pubo rectal y el elevador del ano. El pubo rectal, que es del pubis, del huesito que tienen debajo del ombligo, encima es el huesito que se lo pueden palpar. Ese huesito, ahí se une un músculo que se va hasta la unión ano-rectal y va a formar esto. El pubis, desde ese huesito que le digo que se lo pueden palpar, y se va hacia el ano recto, y vamos a ver que en una situación de reposo está más o menos en 90, o sea, está angulado, está impidiendo que se llene el recto, que pase hacia el ano, perdón. Mientras que cuando hay un pujo, un valsalva, están pujando, están inspirando, cerrando la glotis, bajando el diafragma, aumentando la presión intraabdominal, cerrando los músculos abdominales para estimular la defecación, esto se pierde esa angulación, se pierde la angulación y se defeca, ¿no? Esa es la importancia del músculo pubo rectal. Para tener una buena progresión de lo que es la defecación, tiene que haber un esfínter anal interno, en la cual está formado por la carpa circular interna del colon, es músculo liso, no lo manejamos, diámetro de 0.5, mientras que el externo es estriado, o sea, lo controlamos. Al controlarlo, nosotros ejercemos cierto estímulo constante de inhibición. Ese estímulo constante de inhibición, como todo músculo, hace que sea más grueso, es decir, se hipertrofia un poquito, casi el doble que el músculo interno, ¿no? Control voluntario, y está dado por el nervio pudendo. Este nervio pudendo muchas veces se traumatiza en las gestantes, en las multíparas. El bebé, cuando encaja en la parte pélvica, 3, 4, 5, 6 hijos encajados ahí, hacen traumatismos crónicos de este nervio pudendo. Entonces pierden parte del control de este esfínter externo. Entonces en estas multíparas, cuando llegan a cierta edad, no tienen control defecatorio, pierden heces. ¿Por qué? Por este problema del encaje cefálico por los varios bebés que han tenido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Vamos a tener varios mecanismos de continencia. O sea, ¿qué impide que nosotros no defequemos a razón de esta contracción de masa potente, ¿no? El esfínter anal está cerrado y competente, hay una sensación de reflejos anorrectales normales, la capacidad del recto de crecer, hay un control consciente de la defecación. Ya, esos son los 4 mecanismos. Viendo uno por uno, primero el esfínter anal cerrado y competente, vamos a ver que tiene que haber una contracción constante del esfínter anal interno, ¿no? Hay un reflejo contráctil dado del esfínter anal interno hacia el esfínter anal externo. Por la noche, la presión del interno cae, es decir, cede. La presión del anal externo se mantiene siempre tónicamente contraída, es decir, evita la defecación cuando estamos durmiendo. Todos tienen hemorroides, las venas hemorroidales que recogen toda la sangre y forman estos cojines hemorroidales en razón de 3 grupos a nivel anorrectal. Estimula el recojo venoso de toda la sangre de esa zona. En las noches este flujo disminuye al punto de detenerse. Cuando hay procesos inflamatorios hemorroidales, por dietas, por estreñimiento, dietas inadecuadas que condicionan heces duras y traumatismos a la hora de hacer las deposiciones, la defecación, estos cojines se inflaman y esa inflamación hemorroidal a punto de sangrado o de defecación dolorosa puede constituir una incompetencia del esfínter, es decir, pudiera tener los pacientes con hemorroides pérdida del control voluntario del esfínter. La sensación de reflejos normales, la sensación intacta ayuda
a prevenir la defecación inminente, ¿no? Uno siente cuando quiere defecar, es decir, la contracción en masa se produce en el izquierdo, en el sigmoides, se inicia el llenado del recto. El recto tiene una capacidad de ir creciendo, así al igual que el estómago tiene una compliance, es que tiene una capacidad adaptativa, va creciendo, a razón de que va creciendo, y en el recto hay muchos sensores que definen la consistencia de las heces. Ustedes tienen la capacidad de discernir, saber, darse cuenta que las heces que están llegando al recto o son líquidas o son sólidas. Lo pueden diferenciar, ¿no? O sea, saben que va a venir. Ahora, eso es por la capacidad sensitiva que tiene en el recto, ¿no? Porque hay muchos receptores en el canal anorrectal y hay receptores en la mucosa rectal, en el piso pélvico. La primera sensación, o sea, el primer llamado al baño, ocurre a partir de 11 centímetros cúbicos. Es decir, es poquito lo que se llena el recto y empieza ya la sensación de ya querer ir al baño. Sin embargo, el reflejo en sí de la defecación se da a partir de los 50 centímetros. O sea, se llena un poco el recto y a los 50 centímetros. Pero se da el reflejo y ustedes, por el esfínter anal externo, lo inhiben todo el reflejo al aumentar la presión en este esfínter anal externo. Sin embargo, hay volúmenes, gracias a esta capacidad de adaptación rectal, de compliance rectal, que pueden llegar hasta 500 centímetros, medio kilo en el recto, medio kilo ahí. Ahora, ¿en quiénes se da eso? Obviamente no se da en los que constantemente están inhibiendo el reflejo, ¿no? Llega un momento en que 500 no. Pero en los pacientes en los cuales toman AINES, pacientes traumatológicos, pacientes oncológicos, pacientes que toman medicación antiinflamatoria para dolor, disminuye el movimiento intestinal, y al disminuir el movimiento intestinal, ¿cuál era la función del colon? Absorber agua y electrolitos. Si estoy disminuyendo el movimiento, está permaneciendo más tiempo en la luz del colon, es decir, estoy absorbiendo más agua y más electrolitos. Entonces, lo que normalmente debería tener cierta consistencia al llegar al recto ano, está totalmente deshidratado, duro, pétreo, llegando a formar en estos pacientes traumatológicos, oncológicos, de larga ingesta de antiinflamatorios, disminuyendo la motilidad intestinal, formando tumores de heces, que se llaman fecalomas, ¿no? Que son duros, pétreos. Y puede ser a razón, pues, miren, de 500 centímetros en una defecación, ¿no? Por esta compliance rectal que les estoy comentando. La compliance rectal se define como el crecimiento del recto, pero crece y la presión no aumenta, sigue creciendo, y recién la presión, a partir de los 300 centímetros, empieza a haber cambios en la presión del recto, dentro del recto. Al igual que el estómago crece, llega un volumen en que ya empieza recién a iniciarse el cambio de presiones, teniendo una capacidad adaptativa rectal, ¿no? Dando a lo que es ya una urgencia defecatoria. Cuando llegamos a estos límites, ya es una urgencia. Si el contenido es más líquido, estimula más los sensores que hay en este recto ano, y la necesidad de ir al baño es más urgente. Ustedes no han tenido un proceso diarreico y buscan un baño y tienen la necesidad de ir a un baño de manera urgente, donde sea el baño ya. Eso es justamente por la cantidad de receptores que están en esa zona y estimulan esta urgencia defecatoria. Por esta misma cantidad de receptores se define que, al igual que la ingesta, que la delución, la masticación, es un proceso de satisfacción y da un placer, la defecación igualmente da un placer. El defecar sienten cierto placer al disminuir, al estimular toda esta presión y dejar de sentir todo este estímulo constante a nivel rectal. ¿Han tenido placer al defecar, no? Muchos postulan, bueno, dentro de la parte fisiológica, entendiendo esta posición del ángulo, esta posición
del baño europeo, en la cual la rodilla está en 90 grados, no estimula adecuadamente el ángulo de salida a nivel del cubo recto, del músculo cubo rectal. Sin embargo, esta posición en cuclillas, es decir, en la cual la rodilla, la pierna con el muslo está de manera aguda, estimula mejor porque la angulación se vuelve más obtusa y facilita la deposición. Algunos a esta posición le agregan una banquita, ¿no? Pruébenlo agregándole en la casa una banquita a esto, para que tengan mayor facilidad defecatoria. Como ustedes, 18, 19, 20 años, sus reflejos defecatorios están intactos, pero a medida que ustedes vayan inhibiendo los reflejos, año a año, década a década, van a llegar a los 50, 60 años, que esa inhibición constante de reflejos defecatorios condiciona que el paciente sufra de estreñimiento, que es la consulta en gastroenterología, la mitad de la consulta es estreñimiento, por no definir un patrón adecuado de defecación. Tanto así que políticas de salud definen a este baño, ¿han visto este baño a manera de silo? Este es a nivel del piso, como un baño más fisiológico, en la cual se sitúa en posición de cuclillas en este tipo de baño, para poder defecar mejor. ¿Qué necesitamos para defecar? Que exista un volumen de heces en el sigmoides suficiente para iniciar la defecación. Que este recto se llene con 50 centímetros. Esta distensión rectal, este estímulo químico a nivel de receptores del piso pélvico hace consciente el deseo y desencadena la contracción, ¿no? La distensión, la parte química a nivel rectal viaja a través del plexo mientérico y inicia el proceso de reflejo defecatorio. El reflejo defecatorio es la unión de varios reflejos, el reflejo mientérico y el reflejo parasimpático. El reflejo mientérico, que está dado, al igual que el parasimpático, por la distensión y por la estimulación química a nivel rectal. Solamente que el mientérico es local, ¿no? Mientras que el parasimpático va a la médula y regresa a nivel de los plexos sacros. Y estas dos uniones de reflejos, el mientérico y el parasimpático, es finalmente el reflejo defecatorio. Algunos baños japoneses, ¿han visto estos baños japoneses? Si viajan a Japón, en el aeropuerto nomás entrando, de marca Totó, dice la marca, tienen estos baños que condicionan otros criterios en lo que es en sí la defecación. O sea, para defecar uno necesita un medio ambiente social, cultural adecuado. Hay personas que no pueden defecar si no es en su baño. Tiene que ser su baño y a determinada hora. Si no encuentran su baño, no pueden. Entonces, esto se ha entendido y se ha ido desarrollando más a razón de baños inodoros inteligentes. Inodoros en los cuales no solamente se limpia solo el baño, sino hay un botón que te limpia con agua tibia, agua fría, hay uno que te seca con aire frío, aire caliente, y hay un chorro en dirección masculina, hay un chorro en dirección femenina, porque obviamente está pensando en el introito vaginal de la mujer, y desarrollan un ambiente ambiental adecuado para que la persona pueda defecar, entendiendo en lo que la defecación viene a ser pues un placer, ¿no? Entonces vamos a tener que estos dos reflejos, el reflejo mientérico intrínseco y el reflejo parasimpático, forman lo que es el reflejo de la defecación. Ambiente aceptable, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Que sea agradable el ambiente, cerrado, no al aire libre, ¿no? La bulla, el horario. Muchas personas hacen la defecación a determinada hora, no pueden hacer a otra hora porque no va con su medio ambiente, y en los cambios de horario tienen problemas. Inhibición del esfínter anal externo, la presión intraanal cae y se produce la defecación, ¿no? Cuando no hay un ambiente agradable, obviamente no se produce esto,
se recupera la presión del esfínter anal interno, nuevamente empiezan a haber contracciones orales y no se produce, se desaparece el efecto defecatorio. Lo mismo la posición, ahí con la banquita que les decía, pues pueden probarlo en su casa si tienen algún problema de estreñimiento. ¿Y cuál es el problema? Lo que se ve normalmente es que todo este problema de falta de regulación, falta de educación en lo que se refiere a la defecación ordenada en tiempo y espacio, va a constituir otra patología frecuente que es el estreñimiento, la constipación. La constipación se define como retención anormal de las materias fecales, menos de 3 deposiciones a la semana, pujo o con un pujo excesivo, un pujo doloroso que condiciona una defecación dolorosa, dando una defecación dura y difícil. Como le digo, esta es una de las consultas más del 50% en la práctica clínica. Desde niños, leches artificiales, leches que no están con una flora adecuada, empiezan e inician los procesos de estreñimiento. Inician los procesos de falta de digestión y esa falta de digestión hace que el gas de esa falta de digestión condicione dolor por distensión. Antecedentes familiares. Y existen 3 condiciones, ¿no? Cuando exista una ingesta inadecuada de fibra. Esa fibra, la falta de esa enzima beta 1,6 que impide que no podamos procesar ciertos alimentos, a eso se constituye la fibra. Y al no poderse procesar, esa fibra va a dar el volumen a las deposiciones. Lo que normalmente se indica es harina de linaza, que es una fibra natural que no da aporte calórico, no van a engordar, simplemente le da volumen a las heces y al darle volumen mezcla más homogénea con el moco que hay a nivel del colon y sale de manera suave, fácil, no dolorosa, gracias a la ingesta adecuada de fibra, ¿no? Obviamente debe haber pues una cosa, anatómicamente debe estar bien la unión colo-ano-rectal, porque si hubieran tumores, hubieran hemorroides, hubieran fístulas, hubiera algún proceso ahí, no impide bien el pasaje como cualquier tubo, ¿no? Una función adecuada del intestino. La edad, fundamentalmente, mientras pasa la edad, la inhibición constante de los reflejos de defecación constituye que se inhiba este reflejo y da a este estreñimiento, usualmente en personas mayores. El uso de los analgésicos, como les había dicho, la dieta, la falta de fibra y el consumo de fibra. El consumo de fibra en las ciudades es de menos de 15 gramos día, mientras que en el medio andino es más de 100. Ninguno de los extremos es bueno. Al tener mucha fibra, en el medio andino rural, comen tanta fibra que no se puede digerir y hacen que haya abundantes heces. Esas abundantes heces hacen año tras año que al final el colon sea más de almacenamiento. Entonces su capacidad de almacenamiento crece a expensas de que este colon crece también más. Y recuerdan que les había dicho que este colon sigmoides tiene una capacidad móvil porque tiene un meso largo. Al crecer tanto, crece y si tienen la mala suerte ocurre lo que se llama el vólvulo del sigmoides. Es decir, este colon que ha crecido porque están comiendo demasiada fibra, se tuerce, se voltea. Al torcerse y voltearse, el vaso también se tuerce y se voltea. Entonces al torcerse el vasito, no pasa sangre. Si no pasa sangre, empieza a necrosarse el colon y da lo que se llama el vólvulo del sigmoides. Una patología quirúrgica en la cual sea por el gran tamaño, por el comer mucha fibra, sea el colon sea torcido en su eje. Los extremos no son buenos, ¿no? Ahora, este colon, aparte de esta
absorción, almacenamiento, absorción de electrolitos. También tiene su flora bacteriana normal, ¿no? Puede haber crecimientos sobrebacterianos de esta flora cuando hay una motilidad disminuida. Por algún motivo el colon, analgésicos, etcétera, no se mueve, empieza a crear una sobrepoblación bacteriana diferente. Puede haber disminución de la vitamina B12, una deconjugación de ácidos biliares, los ácidos biliares secundarios, recuerdan acá en el colon, gracias a esta flora bacteriana. Puede haber reacciones inmunitarias. Y vamos a ver que la flora de este colon va a producir un gas. El gas, la mayor parte del gas, el movimiento de desplazamiento de este gas es lo que se llama como borborismos, ese sonido de desplazamiento. Entonces vamos a tener que la mayor parte del gas intestinal está producido por las bacterias y por lo que deglutimos también de aire nosotros. Cuando hablamos estamos constantemente deglutiendo aire. Y se establece que es alrededor de 1 litro al día de gas lo que producimos, entre lo que producimos y entre lo que deglutimos, 1 litro de gas. Obviamente ese litro de gas nosotros lo eliminamos a manera de plato, ¿no? Todos eliminan platos, todos producen gas. Unos lo hacen evidente, claro, ¿no? Otros no. Y en el gas, dependiendo del contenido, hay el sulfhidrilo y el metano son los que le dan ese olor característico de apestoso, de olor fuerte a este gas, ¿no? Y esto va a depender mucho de la dieta que ustedes están comiendo. Se produce en trazas muy pequeñas, es mínimo, sin embargo es muy sensible, ¿no? Se detecta muy fácilmente. Y se produce pues la defecación, a veces con gas, con este sistema, ¿no? Bien, aquí terminamos lo que es la parte de colon, defecación.